Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos del fenómeno climático que está provocando las temperaturas más altas y bajas registradas en los últimos 100 años. Además, conoceremos los mejores casos de avistamientos ovni en el 2013. Las evidencias son impactantes. En el Top 10, las 10 prisiones más brutales de la historia. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Los cambios climáticos de este siglo parecen cada día más evidentes. Los seres humanos estamos experimentando las temperaturas más altas y bajas de los últimos 100 años. Teóricos aseguran que se trata del ciclo natural de la Tierra. Algunos otros opinan que es por la explotación excesiva que el hombre está haciendo del planeta, y hasta aseguran que los desastres naturales que hemos vivido son consecuencia o incluso acción directa del hombre. Es evidente que el desgaste provocado a nuestros recursos naturales incrementa en medida que crece la población mundial. Pero, ¿es natural el proceso climático extremo en el planeta? ¿O estamos viviendo una etapa final antes de un colapso climático mundial? Al mismo tiempo, la actividad del Sol ha tenido un incremento en el último siglo, y con la tecnología hemos podido ser testigos de las imponentes y espectaculares llamaradas solares, otra de las posibles causas mencionadas por científicos del porqué en el cambio del comportamiento en las estaciones naturales de la Tierra. Cada uno de nosotros puede constatar si hemos notado un cambio en el clima en los últimos años en nuestros países y regiones. Sin embargo, muy pocos parecemos entender el porqué. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Y será posible que éstas puedan llevarnos a un colapso climático mundial? Muy buenas noches, bienvenidos esta semana a Universos Desconocidos. Esta noche les hemos preparado un interesante programa debido a que el 2014 empezamos con unos fenómenos muy interesantes, fríos muy intensos, tormentas del norte, y se registraron durante estas fiestas, estas navidades, temperaturas que tenía más de 100 años, más de un siglo en distintas partes del mundo que no se registraban. Para empezar este programa y estar hablando de esto que tenemos el día de hoy, quiero saludar a nuestro amigo colaborador, Oscar. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, Luis. Oscar, para empezar, recordarles que todavía tienes el taller que estás promocionando de ufología. Sí, exactamente, lo voy a impartir el domingo. Este domingo. Sí. Todavía hay cupo, todavía hay espacio, cupo, para que ahí estén apareciendo los teléfonos y el correo. Para que te marquen o te manden un correo, sí, para informes y eso, ¿no? Exactamente, sí. Y voy a dar uno de astronomía seguidamente, ¿no? el próximo sábado. Y pueden estar pendientes a través de tu página Cosmos Dimensión, también para estar ahí, estás normalmente posteando, digamos, los cursos y las actividades que manejas, ¿no? Perfectamente, sí, Cosmos Dimensión Facebook. Sí. Exactamente. Oscar, y curiosamente, y estábamos hablando un poquito para entrar en tema, de que tenía mucho tiempo que no se registraban estas temperaturas en la Tierra. Y se ha hablado, digamos, de teorías de una miniera glacial, pero la gente, lógicamente uno piensa a la que nos han enseñado, a la que acabó, digamos, cubriendo de hielo prácticamente toda la Tierra, pero no sería algo similar, sería un poquito diferente y cosa que ya ha ocurrido, ¿no?
Sí, entre los siglos XIV y XVIII hubo una mini era de hielo, que incluso muchos pintores la registraron en sus obras, ¿no? Se dio en Europa y en muchos países, ¿no? Bueno, en esa época en Europa más que nada. Y para empezar, sí, una baja temperatura. Una baja temperatura. Y quiero que vamos a ver la primera cápsula que preparamos sobre estas temperaturas que sobre todo fueron en la parte de Siberia, en la parte de Rusia, también en Chicago, en Nueva York. Y fue algo bastante impactante por las imágenes que yo la verdad nunca había visto algo parecido. Sí, las cataratas del Niágara casi se congelan o se congelaron, ¿no? Sí, las imágenes son impactantes. Entonces vamos a ver la cápsula para refrescar un poquito la memoria de las imágenes y regresamos a seguir comentando este tema. Durante este invierno se registraron temperaturas históricas en gran parte del mundo. En Rusia, desde hace 70 años no se registraban temperaturas de menos de 18 grados en Moscú y de menos de 50 grados en Siberia. 56 personas murieron de frío, mientras otras 371 fueron hospitalizadas debido a los terribles fríos. También, en Estados Unidos, ha congelado la mayor parte del territorio estadounidense, pero principalmente ciudades como Chicago y Nueva York, donde se registraron temperaturas de menos 50 grados bajo cero, dejando 21 muertos, centenares de enfermos y miles de afectados. Esta brutal ola de frío que azota a Estados Unidos provocó la preocupación de las autoridades y científicos que esperan que los fríos aumenten en el invierno de este 2014. Y esto fue lo que principalmente nos llevó a hacer este programa, porque debido a este fenómeno que se registró durante este invierno, ya venían trabajando algunos científicos mexicanos, rusos, sobre esta teoría que todavía gran parte de la ciencia descarta porque creen que no va a suceder. Que la teoría que ellos comentan es que aproximadamente en este año 2014 y hasta mediados del siglo 2055 por ahí va a estar esta minera glacial que vamos a estar padeciendo, ¿no? Sí, lo curioso es que también, digamos, el registro fósil que se ha encontrado, parece que han habido cambios bruscos de temperatura de este tipo en otras épocas. Hace muchos años se halló un mamut completo en Siberia que tenía hierba en la boca y tenía hierba en el estómago. O sea que de pronto el lugar en que estaba se convirtió en un lugar gélido, no se sabe por qué. De hecho, lo comentábamos, en esta parte de Nueva York y en Chicago las temperaturas fueron a un poquito más de 50 grados bajo cero. Exacto. Obviamente, como dices, cualquier persona, animal, que estuviera ahí, digamos, en la madrugada, en la noche, o cuando entrara este frente frío, quedaría congelado. De hecho, veíamos las imágenes de las cataratas, de gente que salía a ver sus autos totalmente congelados, cubiertos como si hubieran estado años, digamos, en el Polo Norte o en la Antártida. Sí. Y las imágenes eran realmente cosa que no habíamos visto jamás. Ahora, hay que preguntarse, ¿hasta qué punto o hasta qué grado influye la actividad humana y hasta qué punto influyen otros factores como, por ejemplo, la actividad solar? El Sol, cuando entra en actividad cada 11 años, más o menos, ¿verdad? Genera cambios en el clima y eso está comprobado, ¿no? Incluso por los anillos de los árboles, porque los árboles de los anillos, los anillos de los árboles más gruesos, registrando, ¿no? Se van registrando, cada año se ve el anillo o muy grueso o muy delgado, de acuerdo con el clima que hubo. Se han encontrado árboles, digamos, de 2000 años por ahí, las secoyas gigantes, ¿no? Que registran ciertos años donde hay o mucha sequía o mucho frío, queda registrado en los anillos. Exactamente, eso lo vamos a ver en el tercer bloque, porque preparamos ahí unas cápsulas, porque esta teoría de los que hablábamos comenta de eso, de una disminución en la actividad solar durante este periodo, que sería la causa que ha venido presentando estos cambios climatológicos, pero también comentan que el efecto invernadero, gracias al calentamiento global, digamos, había venido atrasando este fenómeno, que es el que, digamos, por causas diferentes, que el hombre no debería de estar produciendo tantas emisiones de gas y tanta contaminación, estaría, digamos, protegiendo un poquito la Tierra del frío. Sí, bueno, esa es la controversia que hay, ¿verdad? Porque se venía hablando de un calentamiento global y de pronto nos encontramos con este fenómeno de frío repentino
Entonces, bueno, ¿dónde está el mecanismo? Es lo que dice, es una controversia porque hasta de hecho los científicos que aportan esta teoría dicen el consumo de combustibles para proveer este calentamiento debería de estar reduciéndose, ¿no? en un calentamiento, y es todo lo contrario, han venido en aumento conforme van avanzando los años, ¿no? Como vamos metiéndonos en este nuevo siglo, han ido en aumento, y digamos, el pico fue esto que vimos apenas en Estados Unidos. Y creo que vayamos a ver otra cápsula, porque también fueron imágenes realmente raras que jamás habíamos visto. Fue la curiosa nevada que se presentó en Egipto, y en esa parte del mundo. Y en el Sahara también. En el Sahara, cosa que no habíamos visto. Tenía más de 112 años, si no mal recuerdo, que no se presentaba una. Sí. Entonces vamos a ver la cápsula, porque también se han venido presentando cosas que no nos habían tocado vivir. Exacto, entrevista. Desde hace más de 112 años no caía nieve en Egipto, donde el desierto del Sinaí quedó cubierto de esta, dando pasos a increíbles imágenes que nos impactaron. Pirámides cubiertas, camellos en medio del desierto protegiéndose de la fuerte nevada, imágenes que nunca habíamos visto. El año 2013 estuvo marcado por diversos fenómenos que nunca habíamos presenciado, desde los supertornados que azotaron la región central de Estados Unidos, el supertifón Haiyan que devastó Asia del Pacífico, las bajísimas temperaturas que congelaron prácticamente todo el territorio norteamericano, sobre todo las ciudades de Chicago y Nueva York. Muchas explicaciones abundan: el calentamiento global, una baja en la actividad solar o hasta una mini era glacial. Habrá que darle tiempo a los científicos para que puedan darnos una respuesta. Antes quiero recordarles, antes de continuar con el tema, que estamos totalmente en vivo. También nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios a través de Facebook, Universos Desconocidos TV. Aquí estamos leyendo ya sus preguntas y los comentarios que nos están llegando. Más tarde ahí vamos a estar sacando unas para seguir la línea del programa. Y veamos estas imágenes de Egipto. La verdad me parecieron curiosas ver las pirámides por primera vez en mi vida cubiertas de nieve. De nieve incluso, porque es un lugar desértico, ¿no? Es un lugar totalmente desierto, con temperaturas muy altas. Sí extremosas, digamos, mucho frío en la noche, pero no a llegar al punto de nevar. Claro. Más de 100 años que no nevaba. Y al parecer, como comentabas, no sería la primera vez que se registran estas minieras glaciales en la historia de la humanidad. Exacto. Y eso es algo que la ciencia todavía no ha podido como precisar bien. Incluso por ahí teníamos un cuadro que no sé si más adelante lo pasaremos, de las fluctuaciones de la temperatura que han habido en los últimos siglos. Bueno, en los últimos 1000 años, ¿no? Sí. Más o menos como el clima ha fluctuado de esa forma. O han subido las temperaturas o han bajado bruscamente, ¿no? Porque es algo que, como comentas, muy interesante. Todavía no entendemos realmente el funcionamiento de nuestra estrella, del Sol, y a veces no entendemos cómo afecta cuando vienen estas llamaradas solares muy grandes. Todavía no entendemos, a veces se especula que van a afectar las comunicaciones, que a veces van a alterar un poquito la vida. Siempre hay rumores, incluso pero nunca estamos... Las mismas manchas solares, cuando aparecen un ciclo de manchas que es cada 11 años, se producen incluso periodos de sequía en ciertas zonas de la Tierra. Las manchas solares están directamente vinculadas con las sequías. Entonces, y estas actividades, lo comentas, es muy interesante porque algunas están relacionadas con las sequías, con las manchas, pero también hay explosiones solares. Sí. Y también lo que está presentando ahorita, según las teorías de estos científicos, es una baja actividad solar. O sea, la misma estrella tiene, digamos, como que una vida, y a veces como si se cansara de emitir la misma cantidad de energía y descansa por un tiempo. Sí, y es algo que es muy difícil de... Son ciclos más o menos de 11 años, que el Sol entra en una actividad y de pronto descansa y vuelve a entrar en actividad. Pero estas minieras glaciales son más largas, estamos hablando de... Sí, por supuesto. Que duran aproximadamente 200 y tantos años, ¿no? Esa última que pasó desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII fueron casi 400 años, ¿no? Casi 400 años. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más. En el siguiente bloque tenemos algo que nos pareció muy interesante que quisimos presentar sobre el caso del OVNI de Bremen, en Alemania, que sucedió hace unos pocos días, y quisimos compararlo con otros casos que han existido en la historia muy interesantes sobre contacto de tanto pilotos como torres de control, sí, con visualización y conversaciones sobre ovnis que han estado viendo. Más adelante también vamos a seguir con el tema del calentamiento global, qué tanto son las pruebas nucleares, el HAARP,
la contaminación humana, Los chemtrails. los chemtrails también, que han afectado esta condición. Vamos a un corte, regresamos. Continuamos con este programa de Universos Desconocidos. Estamos en vivo totalmente y estamos leyendo sus mensajes que nos están mandando a través del Facebook Universos Desconocidos TV. Y como les habíamos comentado, vamos a pasar esto que sucedió, si no mal recuerdo, hace 1 o 2 semanas, no tiene mucho, el caso de el OVNI en Bremen, Alemania, que identificaron entre la torre de control, cerraron el aeropuerto, sobrevoló una parte de un estadio donde estaban ahí reunida bastante gente, y se ha desatado mucha controversia porque han sucedido casos similares donde hay muchos testigos, no simplemente de personas, sino de gente experta, digamos, en aviación, torres de control, controladores aéreos, pilotos. Ha habido varios en ese tipo. Es que ya cuando involucra este tipo de gente que trabaja con aparatos aéreos, ya la cosa, digamos, toma avisos de más verosimilitud, porque son personas que están entrenadas para observar objetos en el cielo y saben qué es. Y saben reconocer el comportamiento, digamos, de los aviones, de los helicópteros, de las avionetas, de una forma que uno, viéndolos, posiblemente puede quedar uno confundido, ¿no? No, incluso como son profesionales, también pueden saber si es un meteoro, si es un globo, qué sé yo. Entonces ellos son las tienen el registro de todo lo que está sucediendo. Son las personas más indicadas para determinar si es un ovni o no lo es, ¿verdad? Vamos a ver el video para que nos enteremos un poquito bien del caso y regresamos a comentarlo. El 7 de enero pasado, el aeropuerto de Bremen, en Alemania, detuvo de manera abrupta la salida y llegada de vuelos durante más de 3 horas. La razón era que diversos radares de este aeropuerto y otros en Alemania detectaron un ovni sobrevolando en las inmediaciones de la ciudad de Bremen, muy cerca del aeropuerto. El comportamiento de vuelo era muy distinto al de un avión, por lo que por seguridad decidieron cerrar el tráfico aéreo en la zona, desviando los vuelos de llegada a aeropuertos alejados. De inmediato se ordenó interceptar al objeto y hacer contacto visual con él, por lo que con un helicóptero intentaron dar reconocimiento del ovni. Sin embargo, no lograron hacer contacto visual a pesar de lo que los radares mostraban. Existen testimonios y videos grabados con teléfonos celulares de habitantes de la zona que aseguran que por momentos el objeto emitía un sonido parecido al de un avión, pero mucho más fuerte. La noticia llamó la atención internacional, ya que el cierre de vuelos en un aeropuerto internacional por más de 3 horas solo es autorizado por causas graves de seguridad. Alemania es uno de los países con más vigilancia en el mundo y con una capacidad aérea muy importante, lo que hace pensar que el no poder haber reconocido el objeto habla de una tecnología que lo supera, o en otro caso, que no han dado reporte real del objeto no identificado que volaba sobre Bremen ese día. Y este tema, el caso fue muy interesante, por lo mismo decíamos, la similitud que tuvo con otros casos históricos. Sí, hubo un caso también no hace mucho, en China también, que un ovni cerró un aeropuerto también, se cerró un aeropuerto por causa de un ovni. Pero el caso más dramático fue cuando un vuelo del transbordador no pudo aterrizar porque un ovni estaba patrullando, por decir, la zona donde iba a ingresar el transbordador, y duró un día, se aplazó un día el aterrizaje del transbordador espacial. Y una de las astronautas, cuando trató de hablar en una rueda de prensa de lo que ella vio, lo que experimentó, se desmayó la muchacha. O sea, un astronauta son personas que están preparadas para enfrentar cualquier emergencia, cualquier cosa, son personas de élite. No obstante, esta muchacha, hablando de lo que vio, se desmayó 2 veces. El video está en YouTube. Y fue un ovni que impidió el aterrizaje del transbordador. Y son las personas que, digamos, como dices, están tan preparadas y han visto tantas cosas que uno lo pone uno a dudar y lo pone uno a pensar cuando suceden estas situaciones con controladores aéreos, con cosmonautas, con pilotos, muchos de ellos con años de experiencia, o muchos de ellos militares,
que no se explican qué está sucediendo. Sí, yo entrevisté al capitán para la revista Más Allá, que sacó un reportaje sobre los pilotos de Costa Rica, el capitán Carlos Vargas, que tuvo una experiencia en un avión de LAXA, cuando existía LAXA, en el 98, en Hermosillo, Nuevo México. Frente a él estuvo un ovni que aparecía y desaparecía durante 15 minutos, estuvo haciendo maniobras, al punto que el copiloto entró en pánico, ¿sí? Y él lo apuntó en su bitácora de vuelo, en su bitácora personal, que está sellada por LAXA en ese momento, cuando él me mostró la bitácora de todo esto. Y está el capitán que tenemos en pantalla, el capitán Juan Ignacio Lorenzo, que tuvo un encuentro de 10 minutos el 4 de noviembre del 68, donde él logró comunicarse con el ovni usando el sistema binario de las luces del avión. Habló 10 minutos con el objeto, que lo tenía enfrente. Y bueno, y lograron, los supuestos tripulantes le decían a él que no eran hostiles, que venían en son de paz, que venían desde muy lejos. Eso fue lo que le dijeron. Y cuando él encendió las luces del avión para enfocar a ver qué era el objeto en ese instante salió disparado a una velocidad increíble, como que le captó el pensamiento a este señor. Eso fue registrado incluso en la caja negra y todo esto. Después Iberia negó el fenómeno, dijo que habían visto el planeta Venus, qué sé yo. Y este señor, este capitán muy respetable, y tenemos en pantalla también al capitán Carlos Vargas, en este momento, el que yo fotografié. Son personas muy solventes, son pilotos con muchas horas de vuelo, son personas en las que aquí tenemos al capitán Carlos Vargas. ¿Sí? Esa fotografía se la tomé yo para la revista Más Allá. Él está mostrando en su bitácora de vuelo personal el avistamiento del ovni. Y ahí vemos que tiene el sello del LAXA, donde el LAXA le corroboró, porque fue registrado por el radar. Eso fue una cosa muy comprobada, ¿no? Vamos a ver la siguiente cápsula, Oscar, que es algo parecido, digamos, que sucedió en Chicago, en el aeropuerto O'Hare. Vamos a ver esta que tiene, connotaciones similares, con algunos que aceptan el haber visto, otros que siguen una línea, yo supongo, de gobierno, de la misma empresa, y se hacen de la vista gorda, se callan y no dicen nada, ¿no? Porque siempre a nivel oficial se niega, aunque estén viéndolo, aunque hayan pruebas, y hay gente solvente que ha visto el fenómeno, siempre a nivel oficial se niega. Hay una línea que les marca silencio y guardar, los datos, ¿no? Vamos a la cápsula de Chicago, regresamos. Uno de los casos más impactantes de reportes de ovnis en espacio aéreo de aeropuertos es sin duda lo ocurrido el 6 de noviembre de 2006 en el aeropuerto O'Hare de Chicago, Illinois. A las 4:15 de la tarde, el primer reporte de un trabajador de la aerolínea en pista reportó estar viendo algo volando a unos 1000 pies sobre el puerto C-17. Debido al reporte, se pidió verificar la presencia del objeto en radares. Sin embargo, la respuesta fue negativa, ya que no detectaban nada en ese punto. Minutos después, 2 pilotos que se preparaban para el despegue reportaron ver exactamente el mismo objeto en la misma área, dando la descripción de un objeto con forma de platillo gris, estático en el cielo. En esta ocasión, el reporte venía por parte de pilotos experimentados que sabían reconocer objetos en el espacio aéreo, por lo que el control de tráfico aéreo comenzó a preocuparse. En los siguientes minutos, los reportes de empleados que podían ver el objeto se volvieron inmediatos, llegando a casi una docena de reportes idénticos. Aproximadamente a las 4:15 de la tarde, el último reporte aseguraba que el objeto había subido precipitadamente de altura, desapareciendo entre las nubes y dejando una forma circular como un hueco al atravesarlas. El reporte oficial de la aerolínea involucrada fue que no había pasado nada inusual y que probablemente se trataba de un fenómeno meteorológico. Sin embargo, meses después salieron a la luz las grabaciones entre los empleados de control aéreo, donde se deja ver que en realidad los empleados habían visto algo, y todos los reportes coincidían, dejando claro que tanto autoridades aéreas como la aerolínea estaban intentando cubrir la verdad. Y lo que vimos es igual, algunos tienen como el valor de salir a decir lo que estaba pasando, otros por la imagen, yo supongo, de los pilotos de la aerolínea, deciden guardar silencio y y se da estas especulaciones, digamos, que no aportan o no dejan, digamos, como resolver bien el conflicto que si son reales o no son reales.
Sí, yo incluso hablé aquí también en la entrevista que les hice hace un tiempo a la gente aquí, a los profesionales del aire. Hablé con el señor Leonardo Guillén, que él es un controlador aéreo del aeropuerto Juan Santa María, Cocos. Y él me decía que en esa época que aparecían casi todos los días en el radar estos objetos, que ellos les ponen el nombre de trazas, pero dice que son objetos que no emiten una señal que emiten todos los aviones, que tienen que emitirla por ley. Y se movían a velocidades a veces demasiado vertiginosas y a veces tan demasiado lentas que casi se detenían en el aire. Eso no puede hacerlo un avión, no puede hacerlo nunca, ¿verdad? Y el radar lo registraba constantemente. Y entonces son personas muy serias, muy respetables, ¿no? Que están hablando y saben de lo que están diciendo, ¿no? Dice, no era pues ningún objeto aéreo conocido, ¿no? Por las velocidades en que se mueven y por la forma en que maniobran. La mayoría, digamos que son los que tienen ese comportamiento, y lo que llama la atención es porque esta gente conoce de aviación, conoce de aviones y suelen comentarlo, que el comportamiento, lo que están haciendo no es normal. De hecho, en una de las cápsulas que vamos a ir a ver ahorita, que es una muy famosa que se suscitó en México, donde un avión antidrogas estaba patrullando y empieza a toparse, a ver de frente con uno, con dos, con tres objetos y se empiezan a sumar. A contar 11, y con cámaras infrarrojas lo detectaron. Porque así y lo estaban registrando con cámara infrarroja y desde el radar en algún momento. Exacto. Y la comunicación que tiene entre la torre de control, digamos, el radarista y los pilotos es muy interesante, porque ellos no saben qué está pasando y los intentan estar persiguiendo. Sí, era una flotilla de 11. Fueron apareciendo por grupos, ¿no? De 3, después de 6, llegaron a contar 11. Vamos a ver el video para que vean de qué estamos hablando. Regresamos con más. El 5 de marzo de 2004, la Fuerza Aérea Mexicana hacía un vuelo en búsqueda de posibles rutas de narcotráfico en la aeronave C-26A del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana. A las 4 de la tarde con 53 minutos, los radares detectaron un objeto extraño que cambiaba de velocidad de manera imposible para una aeronave conocida. El capitán del vuelo ordenó al operador de la cámara infrarroja hiciera contacto visual con el objeto. Fue entonces que las impactantes imágenes que ahora vemos se revelaron. Aparentemente es el rumbo que tiene, pero nosotros la detectamos haciendo maniobras de poca velocidad. No la pudimos ver visualmente. Un punto, ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Se trataba de más de 16 objetos volando en formación que no podían ser vistos sin aparatos. Las conversaciones grabadas muestran lo impactante de lo que sucedía. ¿En serio? Sí, checo. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes, ahí se ve de ver esto. Tengan cuidado con su lenguaje, jóvenes, pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos fotos. Tiene como a las 7, 8 de la posición. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías hasta ahí? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Después de varios minutos de vuelo, la formación de los objetos cambió de manera que parecían seguir al avión de la Armada, e incluso parecían estar rodeándolo. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Por qué nos vienen siguiendo? No, están las 12, dijo. No, casi a la 1. Bueno, ese es uno, pero aquí tenemos otro a las 9. Otro a las 9. Ah, aquí tengo uno, a ver, déjame checar el de las 9. Y adelante van otros dos. Y son los mismos, ¿eh? Los tenemos adelante, en medio y a las 8 de ahora pónganse los cinturones de seguridad. No me pase. Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1. Y los demás pues siguen a las 9. ¿O sea que siguen rodeados? Pues no sé. ¿A qué distancia?
Después de varios minutos de persecución, los objetos desaparecieron como si se desvanecieran, dejando a la Armada sin marcas en cámara ni radar. Hasta el día de hoy, 9 años después, no se ha podido dar explicación de qué eran esos ovnis que lograron hazañas imposibles en vuelo. Sin embargo, los testimonios de los experimentados pilotos quedan para marcar que fue un hecho sin precedentes en la historia del fenómeno ovni. Y este caso a mí me llama mucho la atención. La grabación total dura un poquito más de media hora. Se ve desde que están patrullando, digamos, la zona. Y hay un momento en donde uno de los involucrados ahí dice una frase muy interesante que le comenta al piloto. Le dice: no estamos solos. Ajá. ¿No? Y sí, como nerviosamente como que se ríen un poquito porque ya se ven, de repente se nota ese nervio, ese miedo, porque de repente son uno, siguen a uno, les empieza a aparecer 1, 2, de repente el controlador dicen: es que tienes arriba, abajo, en medio, por todos lados. Creo que llegan a ser un poquito, creo que 16 objetos o... yo lo que supe, lo que he sabido hasta ahora es que contaron 11 objetos y rodeados. De hecho, sí, se asusta uno de los que van ahí en el avión, y es muy interesante porque son gente que acostumbra a volar de noche cazando narcotraficantes. Exacto. Y los empieza a descontrolar totalmente. Sí, ahora esa frase sí fue muy significativa. Quiere decir que ellos estaban ante un fenómeno que ellos sabían que no era normal, o sea, que no eran naves aéreas normales, no eran globos ni nada parecido. Entonces por eso dicen: no estamos solos, o sea, estamos con otra gente que no es en algún momento ellos, digamos, reconocen, no vamos a decir que ni que eran marcianos ni pleiadianos, reconocen que están ante un fenómeno, un objeto volador no identificado enfrente. Sí. ¿Sabe? Están presenciando ese fenómeno, y por eso me llama mucho la atención esa frase que dicen durante la grabación, porque entre un poquito de broma para quitarse los nervios de lo que están viviendo, lo comentan. Y es muy parecido, digamos, a los casos que nos has comentado esta noche, Oscar, de los pilotos que ven las luces, las persiguen y tienen un movimiento totalmente diferente a la física de vuelo que tienen los aviones que conocemos nosotros. No, incluso el piloto que yo cité, Juan Ignacio Lorenzo Torres de Iberia, logró comunicarse con un sistema binario, con las luces del avión, y el objeto le respondía, y logró tener una conversación inteligente durante 10 minutos. Lo que quiere decir que aquí la cosa trascendió más allá de ver un objeto extraño, porque aparentemente habían seres, porque él primero les habló por radio, en varios canales que usan los pilotos, varios canales de comunicación, le habló en inglés, en alemán y en español, y en ninguno de los tres le contestaron. Entonces le dijo: bueno, por favor, quítense de ahí porque viven frente al avión, frente al morro del avión. Esto es un avión de pasajeros, ponen en peligro la tripulación y los pasajeros. Entonces cuando él se comunicó con ellos por binario, sí le contestaron con luces, y le dijeron que no, ellos estaban en una labor de inspección, que no eran, que ellos venían en plan de paz, no eran un peligro, estaban en paz, y que venían de un lugar muy lejano, dice, muy lejos, dijeron ellos. Vamos a hacer un corte, Oscar, vamos a regresar con más. Vamos a cerrar con el tema que estuvimos hablando un poquito de calentamiento global, del cambio climatológico, analizando un poquito los factores, como lo habíamos comentado, las pruebas nucleares, el HAARP, los chemtrails, qué tanto eso ha afectado realmente al cambio del clima. Hay unas organizaciones que están dedicadas a modificar el clima, tanto para agricultura, para las corporaciones. Vamos a un corte, regresamos con más. Top 10. Las cárceles más brutales del mundo. 10. Prisión de San Quentin, California, Estados Unidos. En 1930, San Quentin estaba sumergida en la corrupción, hasta que un nuevo alcalde llegó, Clinton Truman Duffy, y decidió reformar las brutales condiciones en las que vivían los presos, ya que se vivía en condiciones infrahumanas, obligando a tener a los reos uniformados con números afeitados en la cabeza. En confinamiento en solitario, en celdas de cemento en condiciones terribles de salud, sin luz y muy poco aire. Las peleas raciales eran una constante en San Quentin. La vida de los reos peligraba todos los días. San Quentin aún hoy en día es una prisión peligrosa, llena de los criminales más violentos de California, y la sobrepoblación la hacen muy complicada para la convivencia. 9.
Prisión de Bang Kwang, Tailandia. Mejor conocida como el Hilton de Bangkok, Bang Kwang está sobrepoblada, los guardas no se dan abasto y con presos que sobrepasan la locura, pasan los primeros meses dentro de la prisión encadenados de los pies. En Tailandia no se cree en consentir a los prisioneros y las prisiones son lugares rudos, no aptos para los débiles en Tailandia. Un pobre servicio médico, sin tratamientos, y los enfermos son atados a sus camas, esperando medicina que nunca llegará. Si te encuentras con sentencia de muerte, estarás encadenado hasta que seas avisado solo unas horas antes de ser ejecutado. 8. Prisión de Rikers Island, Nueva York. Apuñalamientos, golpizas y trato brutal de parte de los guardas son lo común en esta prisión llena de violencia y agresiones. En el 2007, el prisionero Charles Affleck fue brutalmente golpeado por un guarda. La golpiza fue tan severa que necesitó una cirugía cerebral. 6 prisioneros se han suicidado colgándose de sus celdas con las sábanas de sus camas durante los primeros 6 meses de su encarcelamiento. Rikers tiene la reputación de darle un trato inhumano y brutal a los prisioneros de enfermedades mentales, que normalmente terminan suicidándose. 7. Prisión de supermáxima seguridad Axe Florence, Colorado. Esta prisión fue construida en respuesta a los brutales ataques de prisioneros a guardas en distintas prisiones de los Estados Unidos, el máximo lugar de detención donde los prisioneros se encuentran totalmente aislados unos a otros. Los prisioneros de Axe son los peor aislados en un cuarto 23 horas al día, un lugar para la tortura, la miseria y el dolor. En 13 años de funcionamiento, 2 prisioneros han sido muertos en Axe. Otro prisionero, Lawrence Claker, recién llegado a la prisión, se suicidó semanas más tarde. 6. La isla prisión de Alcatraz, San Francisco. Esta prisión, conocida como La Roca o la Isla del Diablo, fue construida para albergar a los criminales de los años 20. Alcatraz fue conocida por su diseño, haciendo imposible de escapar. Los reos no tenían contacto con el mundo externo y sufrían disciplina y tratos brutales por parte de los guardas, y una ley de silencio que obligaba a los reos a no hablar durante largos periodos de tiempo. Muchos prisioneros se rompieron mentalmente debido a los tratos brutales y las condiciones de vida en Alcatraz, sin conversaciones o trato con otros seres humanos. Esto los volvía insensibles a los sentimientos humanos. Alcatraz fue cerrado en 1963, pero su legado aún continúa en libros y en el cine. Top 10. Las cárceles más brutales del mundo. Recuerden que al final del programa, antes de despedirnos, tenemos los 5 primeros lugares del Top 10. A la gente le gusta mucho el Top 10, entonces para que no se desconecten, no dejen de vernos. Retomando el tema que estamos hablando principalmente con el que empezamos el programa del calentamiento de la Tierra, de estas mini eras glaciales que se están previniendo, lo de la actividad solar es algo que nos cuesta entender, o que muchos científicos, digamos, la manejan todavía con algunas especulaciones, ¿no? Bueno, por eso las agencias espaciales tienen colocadas una serie de sondas que vigilan constantemente al Sol. Está la SOHO, está la Stereo, otras más que han lanzado tanto la NASA como la ESA. Porque el Sol, bueno, como es nuestra estrella madre, ¿no? Hay que estar pendientes de sus cambios de humor porque nos afectan directamente a nosotros. De hecho, dependemos totalmente para la vida del Sol. Vamos a ver la cápsula que preparamos, regresamos. Científicos rusos han comentado que estamos experimentando una baja en la actividad solar, cuestión que se presenta aproximadamente cada 200 años. La última se presentó entre 1650 y 1850, época que fue denominada la Pequeña Edad de Hielo. Esto provocaría un descenso en las temperaturas, provocando una mini era glacial que empezaría en el 2014 y que llegaría a su punto máximo a mediados del siglo. Muchos rechazan esta teoría tachándola de absurda y desmintiéndola, pero no se puede comprobar. ¿Realmente se podría estar entrando en un periodo donde se registren temperaturas históricas? Las consecuencias obvias pueden ser el incremento de precio en los combustibles y posiblemente que empezaran a escasear. Solo queda esperar que los investigadores y científicos ejecuten más estudios y así saber qué es lo que nos depara el futuro. Y esto es una parte, digamos, que puede explicar algunas bajas de la temperatura, pero como lo veníamos comentando, creo que puede haber una combinación de cosas que están afectando lo que el famoso calentamiento global, que se ha manejado si es una farsa, si no lo es. Hay una corriente muy fuerte que dice que es un manejo de los famosos
gente que está metida con los Bilderberg, con los Illuminatis que comentan. Que dicen que incluso el famoso calentamiento ha sido una farsa o un fraude, ¿no? Pero sí ha habido un abuso literal del humano sobre la Tierra. No se sabe a ciencia cierta, es muy grande. Las pruebas nucleares, se conocen las que se hacían, digamos, en el océano y sobre tierra anteriormente. Sí. Pero ahora muchas potencias están haciendo las pruebas subterráneas y esas no se sabe cuándo suceden, no se sabe en dónde están sucediendo, pueden ser centenares al año. Exacto. Y también se hicieron muchas en el atolón de Mururoa cuando Francia probaba sus famosas bombas atómicas, y lo mismo Rusia y Estados Unidos hicieron pruebas en la atmósfera, pero por los tratados se prohibieron, ¿no? Pero las están haciendo bajo la tierra. Bajo tierra, sí. Y aún así sigue siendo, somos totalmente racionales, que estamos bombardeando nuestra propia casa, o sea, hasta dónde llega el humano. Vamos a ver la cápsula que les preparé sobre esto para dar nuestros puntos de vista final sobre este tema. Vamos a verlo. Mucho se ha hablado sobre el cambio climatológico y sobre el calentamiento global, sobre la culpa que tiene el humano en su comportamiento desenfrenado y egoísta sobre nuestro planeta. La industria, las megacorporaciones han creado un sistema donde lo más importante son las ganancias, el dinero y no las personas, y mucho menos el daño que se hace a nuestro planeta. Estados Unidos es el principal emisor de gases contaminantes a la atmósfera. También la contaminación de los mantos acuíferos por parte de las industrias con químicos dañinos para la salud de la humanidad y la vida en este planeta se convierten letales para el ambiente. Un gran número de pruebas de armamento nuclear son llevadas a cabo cada año en secreto por las grandes potencias, sin calcular el daño que se puede estar causando a la estructura de la Tierra interna y externamente. La geoingeniería ha estado por varias décadas siendo utilizada para modificar el clima para diversas actividades, desde la agricultura hasta para actividades militares. El daño que estamos causando y sus repercusiones aún son un misterio, y esperemos que no sea demasiado tarde para realizar un cambio necesario. Y este es un tema que vamos a tratarlo más a futuro en los siguientes programas, junto con todas estas conspiraciones que hay humanas, las grandes corporaciones, Monsanto, que trabaja mucho con estos chemtrails, con el HAARP, que les interesó mucho a la gente. El año pasado que hicimos estos programas. Exacto. Creo que hay que retomarlo porque es realmente preocupante el daño que le estamos haciendo al planeta, no solo el hecho de nosotros, los desperdicios que manejamos, sí, pero industrialmente el ataque es brutal. Bueno, las grandes corporaciones, como tú dices, las grandes corporaciones. Por cierto, los chemtrails siempre fueron como negados o fueron soslayados, pero recientemente Alemania aceptó que sí existen los chemtrails, o sea que sí hay una actividad intencionada para cambiar el clima a través de estos químicos, estas estelas químicas que lanzan desde aviones, ¿no? Alemania ha sido los primeros países que han aceptado. Y se va a abrir una nueva era con estos, apertura y con estas infiltraciones que ha habido con Snowden, que muchos países están siendo presionados y amenazados a revelar ciertas cosas a cosa de que se revelen de otras formas. Sí. Y vamos a tener programas a futuro donde analizaremos estos casos. Sería bueno hablar de estos soplones positivos, ¿no? Como Snowden o como Julian Assange y otra gente que han estado revelando los secretos que estaban muy bajo llave, y ellos tenían acceso a esta Oscar, información, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a un corte, regresamos con el bloque final de Universos. Buenas noches, regresamos. Holman, Chuck, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué bueno verte de nuevo. Aprovechando, nos queda muy poquito tiempo, pero para resolver preguntas que nos están llegando al Facebook, nos dicen que no contestamos, pero nos tardamos. Entonces, aprovechando que estás acá con nosotros de visita, André Villegas nos comenta, me gustaría que hablaran del por qué el alma se desconecta del cuerpo cuando uno duerme. O sea, ¿realmente esto sucede? ¿Puede llegar a suceder? ¿Siempre sucede? Ok, buenas noches a todos, qué bueno saludarlos. Todo el tiempo, siempre, incluso hasta cuando estamos despiertos. O sea, a veces sentimos que estamos desconectados, en las nubes, idos. Y para no confundir, realmente no es directamente el alma, sino el cuerpo astral. El cuerpo astral o cuerpo bioelectromagnético es un doble etéreo, así le conocían los antiguos. Un doble
igual a nosotros, pero construido por la vibración etérica que van causando las células y que forma la misma estructura que tenemos. Y cuando nos acostamos a dormir normalmente, el cerebro se apaga. Digamos que la pineal es el switch, la glándula pineal, que enciende el cerebro o lo apaga. En la noche, digamos que de alguna forma lo apaga, aunque ya siguen sus funciones biológicas, y el cuerpo etérico de alguna forma sale del organismo, viaja, vive experiencias, se relaciona con la gente, habla con muchas personas, cosa que no recordamos comúnmente, Chuck. Solamente vamos a recordar aquellas cosas que nos suscitan alguna tensión dentro del sueño, algo así como algo que nos sobreexcita etéricamente, y esto hace que el cerebro, vía nerviosa, guarde eso que sobreexcitó al cuerpo astral. Entonces eso es lo que recordamos como sueño. Lo demás no lo recordamos, pero lo recuerdan otros. Me soñé contigo en tal cosa, o tal vez tenemos una sensación de que debemos hacer algo y no sabemos qué, o tenemos alguna sensación de eso. Entonces el cuerpo astral sí sale de nuestro cuerpo continuamente, normalmente durante el sueño, y para diferenciarlo del alma, para entender esto de la niña, el cuerpo astral es una vibración producto del cuerpo físico, que se da a causa de la respiración. Entre mejor respires, mejor cuerpo astral tienes. Si respiras mal, tu cuerpo astral es débil, propenso a la enfermedad. Y si respiras bien, es un tema mucho más profundo, más largo, pero igual, a resumirlo, diríamos, respira bien y tiene un cuerpo astral fuerte, y eso te da influencia durante el sueño. Y ahí vienen todas las técnicas de los pranayamas, de las técnicas de la respiración, la yoga, todo esto. Y el alma es una parte que conforma la tríada divina, que es el ángel, que somos nosotros, moradores de este cuerpo, que es la parte femenina del espíritu, que es la parte masculina. Y la tercera parte es un vehículo mental de ellos dos, que es la mente divina. Yo que vas a... Listo. Ya para que nos cierres el comentario rápido para podernos despedir del público. En holmantrujillo.com. holmantrujillo.com, mis libros, pueden ahí profundizar todos estos temas, ahí en la sección mis libros, hay libros gratuitos para que ustedes entiendan. Uno que habla de este tema con profundidad y cómo programar el sueño para esa niña, André. Ajá, André. Se llama Los Tres Soles y la Sabiduría Fiel, es gratuito, es muy ameno y además tiene su fondo muy especial, ¿verdad? Y que nos manden también sus preguntas, como nos los mandó dos amigos. ¿Qué quieren que te preguntamos a Holman específicamente? Hay mucha gente que tiene muchos seguidores y que nos comenta. Entonces, para ver si podemos sacar un bloque, un programa, o al final del programa resolver preguntas que mucha gente le interesa, todo interés de cultivar el alma, el espíritu y la persona, ¿no? Holman, quiero agradecerte por acompañarnos y ayudarnos a resolver estas preguntas y a futuro seguir comentando las que nos sigan mandando. Yo quiero agradecer a todos los amigos que nos ven, a todos los que nos escriben, nos mandan sus mensajes, sus apoyos, sus saludos de todo Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con los 5 primeros lugares del Top 10. Mándenos sus mensajes, sus comentarios sobre el programa. ¿Qué quieren ver? ¿Qué temas quieren que tratemos? Y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Gracias. Top 10. Las cárceles más brutales del mundo. Prisión Lasante, París. De acuerdo a un reo y un guardia de la prisión, Véronique Basset, esta prisión era una sucursal del infierno, en donde los prisioneros eran forzados a vivir entre ratas y suciedad. Los reos iban perdiendo la realidad y llegaban a un punto de locura dadas las condiciones en las que vivían. La salud y los cuidados básicos no eran una prioridad en las autoridades, y los reos más débiles terminaban como esclavos de los reos más fuertes y peligrosos. El suicidio era la salida para muchos de los prisioneros, 122 en el 2002 y 73 en el 2003. La violencia, los tratos brutales, las golpizas y las terribles condiciones con las que se vive en Lasante terminaban por llevar a estos prisioneros a tomar cloro para acabar con sus vidas.
4. La prisión de Diyarbakir, Turquía. Esta prisión ha estado en reportes de los derechos humanos, donde se les ha acusado de cruzar la línea y llegar a cometer las más terribles atrocidades. Cientos de prisioneros han perdido la vida debido a la excesiva tortura física y mental practicada en Diyarbakir. Esta prisión es famosa por el abuso sexual de sus reos y las condiciones miserables de vida que han llevado a algunos a inmolarse para protestar por las condiciones de vida. Otros simplemente se han suicidado para escapar de los horrores de Diyarbakir, donde se han llegado a encarcelar a niños de por vida. Los tratos brutales, las inhumanas condiciones de vida han convertido a este lugar en uno de los más sádicos y brutales del mundo. 3. Cárcel La Sabaneta, Venezuela. Venezuela es conocido por sus brutales prisiones, donde la violencia, los inexistentes cuidados de salud y la vida infrahumana tienen a los reos en el día a día. La Sabaneta es el peor de lo peor. Brotes de cólera han terminado con más de 700 prisioneros. Revueltas y batallas campales entre pandillas han terminado con la vida de cientos de ellos. Dentro de los muros de la Sabaneta reina el anarquismo, la violencia y la brutalidad que son el común de todos los días. 2. Prisión de Tadmor, Siria. La violencia de Tadmor es brutal, infernal y sin clemencia, descrita como el reino de la locura y la muerte por un reo de esta prisión. Tadmor está llena de guardias sedientos de sangre que mutilan a los reos con hachas. Los prisioneros políticos son tratados de manera infrahumana. Después de un intento de asesinato al presidente en 1980, los reos de Tadmor pagaron el precio más alto cuando comandos del ejército descendieron de helicópteros y masacraron a más de 500 de ellos en sus celdas para enseñarles una lección a los enemigos del gobierno. La muerte, tortura, el abuso por parte de los brutales guardas de la prisión convierten este lugar en un infierno en la tierra. 1. La prisión de Carandiru, Brasil. Durante disturbios en 1992, los prisioneros que ya se habían rendido después de una brutal batalla fueron masacrados por la policía local en sus celdas. Más de 1.300 muertes han sido registradas en los 46 años de funcionamiento de esta infernal prisión. El reinado de terror de los oficiales llegó a su fin en 2002, después de que grandes campañas humanitarias lograran cerrar la brutal prisión, terminando con décadas de tortura, muerte, condiciones inhumanas de vida, donde la locura, las enfermedades, epidemias como el SIDA, el cólera y otras enfermedades se esparcían de manera inmediata dentro de sus muros. Top 10. Las cárceles más brutales del mundo. Son consecuencia o incluso acción directa del hombre. Es evidente que el desgaste provocado a nuestros recursos naturales incrementa en medida que crece la población mundial. Pero, ¿es natural el proceso climático extremo en el planeta? ¿O estamos viviendo una etapa final antes de un colapso climático mundial? Al mismo tiempo, la actividad del Sol ha tenido un incremento en el último siglo, y con la tecnología hemos podido ser testigos de las imponentes y espectaculares llamaradas solares, otra de las posibles causas mencionadas por científicos del porqué en el cambio del comportamiento en las estaciones naturales de la Tierra. Cada uno de nosotros puede constatar si hemos notado un cambio en el clima en los últimos años en nuestros países y regiones. Sin embargo, muy pocos parecemos entender el porqué. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Y será posible que éstas puedan llevarnos a un colapso climático mundial? Muy buenas noches, bienvenidos esta semana a Universos Desconocidos. Esta noche les hemos preparado un interesante programa debido a que el 2014 empezamos con unos fenómenos muy interesantes, fríos muy intensos, tormentas del norte, y se registraron durante estas fiestas, estas navidades, temperaturas que tenía más de 100 años, más de un siglo en distintas partes del mundo que no se registraban. Para empezar este programa y estar hablando de esto que tenemos el día de hoy, quiero saludar a nuestro amigo colaborador, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, Luis. Oscar, para empezar, recordarles que todavía tienes el taller que estás promocionando de ufología. Sí, exactamente, lo voy a impartir el domingo. Este domingo. Sí. Todavía hay cupo, todavía hay espacio, sí, para que ahí estén exactamente. apareciendo los teléfonos
y el correo para que te marquen o te manden un correo Sí. para informes y eso, ¿no? Exactamente, sí. Y voy a dar uno de astronomía seguidamente, ¿no? el próximo sábado. Y pueden estar pendientes a través de tu página Cosmos Dimensión, también para estar ahí estás normalmente posteando, digamos, los Exactamente. cursos y las actividades que manejas, ¿no? Perfectamente, sin Cosmo Dimensión Facebook. Sí. Exactamente. Oscar, y curiosamente, y estábamos hablando un poquito para entrar en tema, de que tenía mucho tiempo que no se registraban estas temperaturas en la Tierra, y se ha hablado, digamos, de teorías de una miniera glacial. Exacto. Pero la gente, lógicamente uno piensa a la que nos han enseñado, a la que acabó, digamos, cubriendo de hielo prácticamente toda la Tierra, pero no sería algo similar, sería un poquito diferente y cosa que ya ha ocurrido, ¿no? Sí, entre los siglos XIV y XVIII hubo una mini era de hielo, que incluso muchos pintores la registraron en sus obras, ¿no? Se dio en Europa y en muchos países, ¿no? Bueno, en esa época en Europa más que nada. Y para empezar, Una baja de temperatura. una baja temperatura. Y quiero que veas la primera cápsula que preparamos sobre estas temperaturas. La teoría que ellos comentan es que aproximadamente en este año 2014 y hasta mediados del siglo 2055, por ahí va a estar esta miniera glacial que vamos a estar padeciendo, ¿no? Sí, lo curioso es que también, digamos, el registro fósil que se ha encontrado, parece que han habido cambios bruscos de temperatura de este tipo en otras épocas. Hace muchos años se halló un mamut completo en Siberia que tenía hierba en la boca y tenía hierba en el estómago. O sea que de pronto el lugar en que estaba se convirtió en un lugar gélido, no se sabe por qué. De hecho, lo comentábamos, en esta parte de Nueva York y en Chicago, las temperaturas fueron a un poquito más de 50 grados bajo cero. Exacto. Obviamente, como dices, cualquier persona, animal, que estuviera ahí, digamos, en la madrugada, en la noche, o cuando entrara este frente frío, quedaría congelado. De hecho, veíamos las imágenes de las cataratas, de gente que salía a ver sus autos totalmente congelados, cubiertos como si hubieran estado años, digamos, en el Polo Norte o en la Antártida. Sí. Y las imágenes eran realmente cosa que no habíamos visto jamás. Ahora, hay que preguntarse, ¿hasta qué punto o hasta qué grado influye la actividad humana y hasta qué punto influyen otros factores como, por ejemplo, la actividad solar? El Sol, cuando entra en actividad cada 11 años, más o menos, ¿verdad? Genera cambios en el clima y eso está comprobado, ¿no? Incluso por los anillos de los árboles, porque los árboles de los anillos, los anillos de los árboles más gruesos, registrando, ¿no? Se van registrando cada año, se ve el anillo o muy grueso o muy delgado, de acuerdo con el clima que hubo. Se han encontrado árboles, digamos, de 2000 años por ahí que... Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos del fenómeno climático que está provocando las temperaturas más altas y bajas registradas en los últimos 100 años. Además, conoceremos los mejores casos de avistamientos ovni en el 2013. Las evidencias son impactantes. En el Top 10, las 10 prisiones más brutales de la historia. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Los cambios climáticos de este siglo parecen cada día más evidentes. Los seres humanos estamos experimentando las temperaturas más altas y bajas de los últimos 100 años. Teóricos aseguran que se trata del ciclo natural de la Tierra. Algunos otros opinan que es por la explotación excesiva que el hombre está haciendo del planeta. Y hasta aseguran que los desastres naturales que hemos vivido, temperaturas que sobre todo fueron en la parte de Siberia, en la parte de Rusia, también en Chicago, Nueva York,
Y fue algo bastante impactante por las imágenes, que yo la verdad nunca había visto algo parecido. Sí, las cataratas de Niágara casi se congelan o se congelaron, ¿no? Sí, las imágenes son impactantes. Entonces vamos a ver la cápsula para refrescar un poquito la memoria de las imágenes y regresamos a seguir comentando este tema. Durante este invierno se registraron temperaturas históricas en gran parte del mundo. En Rusia, desde hace 70 años no se registraban temperaturas de menos de 18 grados en Moscú y de menos de 50 grados en Siberia. 56 personas murieron de frío, mientras otras 371 fueron hospitalizadas debido a los terribles fríos. También, en Estados Unidos, ha congelado la mayor parte del territorio estadounidense, pero principalmente ciudades como Chicago y Nueva York, donde se registraron temperaturas de menos 50 grados bajo cero, dejando 21 muertos, centenares de enfermos y miles de afectados. Esta brutal ola de frío que azota a Estados Unidos provocó la preocupación de las autoridades y científicos que esperan que los fríos aumenten en el invierno de este 2014. Y esto fue lo que principalmente nos llevó a hacer este programa, porque debido a este fenómeno que se registró durante este invierno, ya venían trabajando algunos científicos mexicanos, rusos, sobre esta teoría que todavía gran parte de la ciencia descarta porque creen que no va a suceder.